24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y también gracias a Salvador Camarena, periodista, analista político, por acompañarnos esta tarde. Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Juan, qué gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Cómo estás? Pues aquí esperando saber cuál es tu opinión en referencia a distintos temas, Salvador, por supuesto, la jornada electoral, los resultados que ya los preveíamos en conversaciones anteriores, aunque el margen, me parece, de diferencia entre votos de las candidatas ha sido enorme y bueno, pues las situaciones que se han vivido en los últimos 2 días postelectoral, ya el asunto que tiene que ver con la continuidad del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y la designación del doctor Juan Ramón de la Fuente como el encargado del equipo de transición. ¿Cómo ves esta designación, Salvador? ¿Te parece que vayamos con ella? Empiezo con estos 2 últimos temas con mucho gusto, Juan. El 10 de abril de 2024 entrevisté en el trayecto Cuautla a Meca Meca a Claudia Sheinbaum, candidata de Seguíamos Haciendo Historia, y ahí nos adelantó para el Financiero que le gustaría que se quedara Ramírez de la O, secretario de Hacienda, una señal que luego confirmó en otra declaración y finalmente ya con toda la propiedad que le dieron los 33 millones de votos del domingo, ha pues ratificado esa decisión, lo cual es una señal evidentemente que busca que todo el mundo entienda que va a haber pues la misma ortodoxia, va a haber una estabilidad económica, una seriedad en el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, creo que hay un dato, Juan. Ayer en la mañanera se empieza a hablar que pues con esta contundente cantidad de votos y su muy probable traducción en mayorías constitucionales, si no de inmediato, quizá con una negociación ahí con un puñado de senadores, podría tenerse abrirse la posibilidad de un plan C fast track, y para empezar el presidente empezó a hablar de reforma judicial, empieza el nerviosismo, el dólar se va encareciendo frente al peso, la bolsa baja, baja, baja. ¿Qué pasó, Juan? Comúnmente, convencionalmente, el día hábil después de una elección donde hay dudas de qué perfil puede tener el ganador, en este caso la ganadora, pues en el equipo de transición se preguntan, en el equipo que ganó, ¿por qué están nerviosos los mercados? Entonces haces una conferencia lo más pronto posible del equipo entrante, no del saliente, y en el sentido estricto, quieres mandar un mensaje de tranquilidad. Pero eso no ocurrió en el día anterior, en el día posterior, porque ya sabemos, estaba el presidente en su mañanera y estas horas le han costado un nerviosismo. Dejémoslo en nerviosismo. Hoy creo que eso se retoma de una manera interesante. Se da finalmente esa conferencia telefónica con inversionistas, aunque tuvo un tropiezo ahí, Ramírez de la O primero se conectó y se desconectó, luego ya finalmente se conectó con un mensaje muy parco, muy contundente, pero también que deja a los inversionistas con algunas dudas. Les hubiera gustado tener la posibilidad de hacer algunas preguntas. Sin embargo, él refiere desde ese momento, el secretario de Hacienda, que Juan Ramón de la Fuente será la persona a buscar con otro tipo de cuestionamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ese momento se está cocinando y a punto de oficializarse lo que Claudia Sheinbaum le ha hecho saber hoy a México, que el exrector de la UNAM es su encargado para la transición. Ya estaba encargado de la plataforma, de los diálogos que estaban alimentando la plataforma para hacer un plan de gobierno, y ahora también ha sido designado como el interlocutor, como la cabeza del equipo que va a estar haciendo los trabajos de la transición y por ende el interlocutor con aquellos grupos y actores que quieran acercarse o tengan planteamientos, sugerencias, dudas, por supuesto, ofrecimientos de ayuda, lo que sea, con respecto a lo que van a hacer estos meses hasta que el 1 de octubre tome posesión Claudia Sheinbaum y se haya terminado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Creo que el perfil del exrector nos confirma el talante que ha venido mencionando Claudia Sheinbaum en discursos y en mensajes de quiero apertura hacia incluso los que no piensan como nosotros, quiero que caminemos en armonía, parte de lo que ha venido diciendo en sus cierres de campaña, había hecho ese señalamiento. Entonces es un personaje que ha tenido experiencia en la función pública, que ha tenido cargos diplomáticos, el último en la misión de México ante las Naciones Unidas, por supuesto, y que con ese perfil más dialogante, más plural, también se refuerza esa señal de
ganamos contundentemente, tendremos mayorías, tendremos 24 entidades federativas, pero estamos reiterando la oferta aperturista. Creo que es una buena señal, Juan. Así es. ¿Resumirías como yo la ratificación de las políticas económicas de la próxima administración con una reducción de deuda al 3% del Producto Interno Bruto, Salvador, con el establecer comunicación que sea muy clara con las y los inversionistas, colaborar muy estrechamente con Petróleos Mexicanos, certeza, mucha certeza a una disciplina financiera y este compromiso con la inversión privada, de trabajar de la mano, de trabajar juntos? Sí, creo que se delineó en presentaciones que hizo la entonces candidata Claudia Sheinbaum en foros económicos, en reuniones con empresarios, se delineó que evidentemente se había visto que en este año el déficit se ha incrementado, pero se ha venido contestando a ese cuestionamiento con que, bueno, las obras del sexenio del presidente López Obrador están por terminar, esto lo digo así de un brochazo, y por ende ese gasto ya no se va a tener que estar ejecutando en los siguientes años, se va a ir reduciendo ese déficit. Yo creo que lo que hay de dudas hoy es a eso que llaman o Estado de Derecho o no me cambien las reglas del juego, Juan. Lo que creo que provocó el nerviosismo fue una reforma judicial, porque fue lo que dijo ayer el presidente López Obrador, que iba a hablar con la candidata triunfante, con la virtual presidenta electa. Vamos a hablar para ver si en septiembre, pues, empezamos ya con esto, que era parte del plan C, por supuesto, que anunció el presidente el 5 de febrero en Palacio Nacional y que ha sido uno de los temas de esta parte del sexenio del presidente López Obrador. Entonces, eso es algo que no es necesariamente económico, Juan. Eso es algo que nació también del compromiso del primer TLC y está ratificado en el segundo, en el TEMEC, que ya le tocó ratificar al presidente López Obrador, de no nos cambien las reglas del juego sobre la marcha. Díganos que así van a ser las cosas y que eso sea fijo porque las inversiones quieren, pues, por supuesto, depositar su confianza en un país a sabiendas de que los planes económicos que traen, y bueno, pueden surgir cosas en el camino, pero que saber a qué nos podemos atener. Y un cambio de reforma judicial es lo que provocó el nerviosismo. Creo que en ese sentido Juan Ramón de la Fuente va a ser mejor vocero que estrictamente Ramírez de la O, que él puede hablar de economía, pero el nerviosismo no fue por el déficit, hasta donde yo entiendo a los expertos, sino díganos que no nos van a cambiar las reglas o que si las cambian todos vamos a tener las mismas y no se van a mover. Pues ahí está la certeza que también da el doctor de la Fuente a través de la coordinación del equipo de transición entre los dos gobiernos. Salvador, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y espero poder seguir conversando contigo en estos días. Querido Juan, siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias, Salvador Camarena. Y bueno, hoy en la conferencia mañanera el presidente de la República pues aseguró que el bloque conservador tuvo un gran fracaso en estas elecciones y dijo que lo tienen que asumir. Sara Pablo, tú estabas ahí. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia